días a todos. Bueno, con lo que vamos a continuar hoy es con circuitos en serie y en paralelo, las características de cada uno, ¿sí? Recordemos que asesino en serie sería así, uno detrás del otro, y asesino en paralelo sería cuando no están conectados uno detrás del otro y hay otro camino alternativo. Bien. Tenemos que el circuito en serie sería de este tipo. Las bombillas se conectan una a continuación de otra, bombillas o resistencias. La intensidad de la corriente es la misma en todo el circuito y el voltaje de la pila se reparte entre las dos bombillas. O sea, el voltaje de esta pila se va a repartir. Es por eso que van a tener diferente, cuanto más conexiones en serie, va a ser menos la iluminación que van a tener. Entonces acá cierra el circuito para que arranque y empieza a circular la intensidad de la corriente. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos en paralelo, se conectan frente a frente, de manera que el voltaje de la pila se suministra íntegramente a cada bombilla, aunque la corriente que tiene que suministrar es mayor. Entonces, cuando cerramos el circuito, fíjense que acá toma por dos caminos, uno para este lado y uno para este lado. Esto sería en paralelo. Entonces, en serie tenemos las resistencias una detrás de la otra y la intensidad de la corriente pasa por cada una de ellas. Y en paralelo tenemos R1, R2 y R3, en donde la intensidad de la corriente toma diferentes caminos, ¿sí? Vamos a comenzar con las características de un circuito en serie. La corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. Esto significa que si quitamos un componente, los demás componentes tampoco tendrán corriente y no funcionarán. La tensión de la pila se divide entre los componentes de la pila o del generador, ¿sí? La tensión se divide entre los componentes, que tendrán por lo tanto una tensión menor que la pila. Todo el voltaje que da la pila se reparte entre estas tres. No de manera equitativa, puede utilizar una más que otra, ¿sí? La tensión de la pila se divide entre los componentes, que tendrán por lo tanto una tensión menor que la pila. Esto significa que las lámparas se iluminan menos cuando están en serie. Entonces, características de un circuito en paralelo. La tensión eléctrica que llega a los componentes es la misma. O sea, el voltaje es el mismo. Esto significa que las lámparas tienen toda la tensión de la pila y se iluminan al máximo. La corriente de la pila se divide entre los componentes. Lo que se divide es la corriente de la pila, que tendrán por lo tanto una corriente menor que la pila, ¿sí? Circuito en serie. Tenemos que las intensidades son la misma porque atraviesa toda la misma intensidad. Tenemos que para sacar la resistencia total tenemos que sumar todas las resistencias. Y para calcular el voltaje nosotros sabemos que es la suma de todos los voltajes. Como dijimos recién, los voltajes son asignados de diferente forma a cada resistencia y cuando yo sumo todos me da el voltaje total. Esto es en serie. Entonces, necesito saber esas tres cosas para resolver el ejercicio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de circuito en serie. Dice en el siguiente circuito A, calcule la resistencia en total del circuito en serie. Tenemos un circuito de un voltaje de 20 volts. Tenemos en la resistencia, nos da el voltaje y nos da cada una de las resistencias. Esta resistencia es de 2 ohm, esta es de 1 ohm y esta es de 5 ohm. Sabemos que los voltajes van a ser diferentes, por eso se puso B1, B2 y B3. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos observar en este circuito es que tenemos solamente tres resistencias eléctricas de 2, 1 y 5 ohms.
A su vez tenemos una fuente de tensión de 20 volts y por ella pasa una intensidad de corriente la cual no sabemos y tenemos que calcular. Bien, nos pide la resistencia total, la corriente de la fuente, o sea la I, y determinar los voltajes V1, V2 y V3. Después dice, calcule la potencia disipada por R1, R2 y R3, determine la potencia entregada por la fuente y determine el resultado con el inciso. Bien. Entonces, nosotros para calcular la resistencia del circuito sabemos que tenemos que sumar todas las resistencias. Entonces hacemos 2 más 1 más 5. 8 ohms. Y esto es porque están en serie. Se encuentran en serie. Esto significa que la resistencia total equivale a 8 ohms. Y con ello resolvemos el inciso A. Ya está. Bien. Corriente de la fuente. Para poder encontrar la corriente de la fuente tenemos que relacionar las variables de tensión y resistencias con la ley de Ohm. Nosotros no tenemos la intensidad, pero sí tenemos el voltaje y la resistencia. Entonces vamos a reemplazar por el voltaje total sobre la resistencia total, que es lo que acabo de encontrar en el A. Entonces la intensidad total me da 2,5 amperes, por lo que a través del circuito tenemos una corriente de 2,5 amperes. A su vez sabemos que por regla tenemos 2,5 amperes en cada resistencia. Sabemos que la intensidad de la corriente se mantiene en cada resistencia, ¿sí? O sea, en la de 2, en la de 1 y en la de 5 pasan 2,5 amperes. Dice, los voltajes son diferentes, pero ¿qué pasa? Yo tengo cada resistencia y tengo que la intensidad de la corriente es la misma. Entonces tengo que seguir aplicando la ley de Ohm. Para V1 aplicamos 2,5, fíjense que el 2,5 se mantiene porque siempre en serie se mantiene la intensidad. Y voy cambiando, el voltaje 1 va a ser con la resistencia 1, el voltaje 2 va a ser con la resistencia 2, y el voltaje 3 va a ser con la resistencia 3, y acá averiguo los 3 voltajes. Fíjense que son diferentes, pero que cuando yo sumo los 3 voltajes, me tiene que dar 20, que es el total. Y después dice potencia disipada por cada resistencia. Yo sé que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Entonces, en P1 voy a usar la misma intensidad y el voltaje de esa resistencia. Esta habla de la resistencia 1. Yo en el inciso anterior calculé los voltajes, ¿sí? Entonces la intensidad siempre es la misma, voy cambiando los voltajes. Y encuentro las 3 potencias disipadas por cada una de las resistencias. Bien. Circuito en paralelo. Los voltajes son los mismos en este caso, ¿sí? El voltaje va a todas las resistencias por igual. Para calcular la resistencia total, yo sé que 1 sobre la resistencia total es lo mismo que 1 sobre R1 más 1 sobre R2, o podemos usar también esta fórmula que lo tengo despejado. Vamos a usar esta para más comodidad. Voy a reemplazar todas las resistencias en esta fórmula para calcular la resistencia total. Bien, y la intensidad total, utilizando la ley de Ohm, va a ser el voltaje por la resistencia total. ¿Sí? Por 1 sobre la resistencia total, perdón. Bien. Fíjense que si yo tengo intensidad es igual a V por 1 sobre la resistencia total, esta resistencia total pasa multiplicando y obtengo V es igual a I por R.
Bien. Ejemplo de circuito en paralelo. En el siguiente circuito, determine la resistencia total. Dice, yo tengo un circuito en paralelo con R1, R2 y R3, tres resistencias que ya me las dan, 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm. Entonces lo que tengo que hacer para la resistencia total, como tengo la fórmula, es reemplazar. La fórmula decía 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Hago esta cuenta en la calculadora y me da que la resistencia total es esta, ¿sí? Si dispone de una calculadora como la casa, bueno, cualquiera, basta con colocar lo siguiente. Y con eso obtenemos la resistencia total equivalente de la reducción. Sabemos cuál es la resistencia total. Entonces, voy a borrar esto. Ahora, otro problema. En la siguiente red en paralelo, calcular los siguientes puntos, dice. La resistencia total, o sea, tenemos que hacer lo mismo. La corriente total, la corriente en I1 e I2, determinar la potencia por cada carga, ¿sí? Entonces, yo acá tengo un voltaje total de 27 volt y tengo dos resistencias, una de 9 ohm y una de 18 ohm. ¿Cómo calculo la resistencia total? Igual que antes, con la fórmula. La resistencia total es 1 sobre un noveno más un 18avo. Y esto me da, y esto me da 6 ohm. Si ustedes resuelven esto en la calculadora, da 6. ¿Sí? Ahora, para calcular la corriente total. Para encontrar la corriente total, aplicamos la ley de Ohm y como ya tenemos una fuente de tensión de 24, nada más reemplazaremos en la fórmula. Entonces, V, el voltaje que era 27, sobre la resistencia total que saqué en el inciso A, me da que es 4,5 amperes. Por lo que la corriente que pasa a través de todo el circuito es 4,5 amperes. Pero eso no significa que en las resistencias de 9 y 18 también pase esa corriente, porque recuerden que la intensidad se mantiene constante en los circuitos en serie, pero en paralelo no, pues en paralelo las corrientes no son iguales. Se tiene que calcular por aparte, pero lo que sí sabemos es que en paralelo las tensiones son las mismas. Lo que es igual en paralelo es el voltaje, por lo que podemos afirmar que en cada resistencia habrá 27 voltios. Ahora, calcular la corriente I1 e I2. Para calcular la corriente que pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2, voy a usar el mismo voltaje y voy a usar la resistencia 1. Entonces, por la resistencia 1 pasan 3 amperes y por la resistencia 2 pasan 1,5 amperes. Y si yo lo sumo, da 4,5, que era el total. ¿Sí? Ahora podemos comprobar si la suma de las corrientes en paralelo nos da la corriente total del circuito, que es lo que acabo de hacer. Ahora, la potencia en cada carga resistiva. Nosotros tenemos que aplicar que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje, ¿no? Para poder calcular la potencia en cada resistencia es muy fácil, pues es necesario aplicar la fórmula de la potencia. Aplicamos para la primera resistencia, que nos dio una corriente de 3 amperes. Acá hay que tener cuidado porque no es la misma corriente. En la resistencia 1 vamos a tener una potencia y en la resistencia 2 vamos a tener otra potencia. Lo que sí se mantiene es el voltaje, recuerden. Si sumamos ambas potencias obtendremos lo siguiente. P1 más P2, 121,5 watts. Actividades. Determine la resistencia total, la corriente del circuito y el voltaje en la resistencia 2, o sea, aquí. Por supuesto que van a necesitar buscar de otras resistencias. Observen que esto tiene 4 resistencias que están en serie
Y yo les estoy dando las 4. Y también les estoy dando el voltaje. Bien. Y el punto número 2, en la siguiente red encontrar lo siguiente. Tienen que determinar la R3, que no se las di, calcular la tensión de la fuente, encontrar la corriente total y total, encontrar la corriente en las resistencias de 20 ohms, en esta, qué corriente pasa, o sea, I2, y determine la potencia en la resistencia de 20 ohms, también la potencia en este caso. Fíjense que están las 3 en paralelo, les doy la resistencia total, ¿sí? Bueno, a estos ejercicios los vamos a corregir el próximo jueves en nuestra clase virtual, ¿sí? Espero que salgan, espero sus consultas y el jueves vuelvo a explicar el tema y las dudas que hayan quedado. Les mando un beso.